Buen día, licenciado, compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 3 y hoy les venimos a hablar sobre las medidas de coerción. Mi nombre es Carla Michelle Coto Duarte, mi número de carnet es el 2018 40354 y yo les voy a hablar sobre la definición de medidas de coerción. Son medidas urgentes que no admiten mayor dilatación y se dictan sin audiencia previa. En la teoría del proceso se les llama providencias cautelares y tienen por objeto asegurar las resultas del proceso. Están justificadas solo como última ratio cuando resultan absolutamente imprescindibles y necesarias para la defensa de bienes jurídicos fundamentales en un proceso penal. Las medidas de coerción cuentan con 9 principios rectores, los cuales son: principio de inocencia, principio de jurisdiccionalidad, principio de legalidad, principio de necesidad, principio de proporcionalidad, principio de provisionalidad, principio de prueba suficiente, principio de excepcionalidad y principio de responsabilidad estatal. Así como cuenta con principios, también cuenta con fines, y uno de los fines sería asegurar la presencia del imputado en el proceso e impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Hasta aquí ha llegado mi exposición, los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Mi nombre es Sheila Alejandra Javier López, carnet 2019-40045, y hablaré sobre las características de las medidas cautelares y también sobre sus clases. Entre las características, como primera tenemos la instrumentalidad. Las medidas cautelares son un instrumento para conseguir la finalidad del proceso judicial, es decir, hacer efectiva la sentencia. Tenemos como segunda característica la homogeneidad, porque esta tiene que ser exclusivamente adecuada para el aseguramiento de que se cumpla lo que se quiere en el proceso judicial. También tenemos como característica la provisionalidad. Las medidas cautelares son de carácter temporal, provisional y susceptible en su modificación. Entre sus clases tenemos las personales, que tienen como objeto el aseguramiento de la presencia del inculpado en toda la fase del proceso, así como en el juicio oral, como también en la ejecución de la sentencia. ¿Cómo se logra esto? Pues mediante la restricción de su libertad, más o menos intensa. Muy buen día, mi nombre es Eric Alexander Flores Rodas, carnet 2019-42334, y el día de hoy les expondré sobre las medidas de coerción personales provisionalísimas. ¿Qué entendemos por medidas de coerción provisionalísimas? Se entiende que estas son las medidas de coerción personales muy limitadas, ya sea en el tiempo, y que tienen por objeto la presentación del imputado o de alguna otra persona que sea parte de un proceso. Dentro de estas medidas de coerción provisionalísimas tenemos lo que es la citación, que esto lo encontramos en el artículo 173 y 255 del Código Procesal Penal, y que dice: la citación es la comunicación que el fiscal o el juez realiza a una persona con el objeto de que comparezca ante ellos para ser notificado, declarado o practicar con el objeto de que con el objeto de declarar o practicar según el otro acto, reconocimiento, pericia, etc. Al respecto, hay que indicar que es obligación constitucional, artículos 12 y 32, que en las citaciones a los imputados se indique claramente que son objetos, que son emplazados, en calidad de tal como el objeto de la misma. Asimismo, es necesario advertir en la citación que tienen derecho a presentarse con abogado o exigir ya sea uno de oficio. Como siguiente tenemos lo que sería la conducción, que lo tenemos contemplado en el artículo 255 y 175 del Código Procesal Penal, y especifica de que esta es una medida de coerción personal provisionalísima que se aplica en aquellos casos en los que la persona debidamente citada no compareciere sin existir alguna justificación, y el código faculta ya sea al fiscal
o al Ministerio Público a ordenar la conducción. Podemos deducir que la conducción es un acto mediante el cual una persona es llevada por la fuerza pública ante el juez o fiscal, debido a que la presencia es indispensable para practicar el acto o notificación. Como siguiente tenemos lo que sería la presentación espontánea, que está contemplado en el artículo 254 del Código Procesal Penal. Y este dice que la ley procesal penal le otorga el derecho a cualquier persona que considere que pueda estar sindicada en el procedimiento penal a presentarse espontáneamente ante el Ministerio Público, pidiendo ser escuchada sin necesidad de ser citada directamente. El propósito de esta institución es conceder al imputado una vía para intervenir en el proceso, ejercitando su derecho de defensa y, subsidiariamente, evitar el empleo justificado de medidas de coerción para obligarlo a comparecer. Tiene el derecho de presentarse, como dice el título, espontáneamente por si es una parte interesada del proceso. Como siguiente tenemos la retención, que la retención ya es una facultad que tienen diversos funcionarios en situaciones de urgencia, de limitar la libertad de movimiento de personas sobre las que surge alguna sospecha de participación o que pueden haber sido testigos de un hecho punible con el objeto de evitar la fuga del imputado y también de impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. La ley es taxativa al señalar los supuestos en los que se puede retener, ya sea en el primer momento de la investigación de un hecho, y el juez o fiscal podrá disponer de los presentes que permanezcan en el lugar. Y como segundo tenemos que el juez o el fiscal podrán ordenar que nadie se ausente del lugar en donde se está realizando la diligencia de inspección o registro. Eso es estipulado en el artículo 188. Como tenemos como último la aprehensión y detención, que este está contemplado en el artículo 257, que dice que la aprehensión es una medida de coerción personal que puede adoptar la autoridad judicial, la policía e incluso los particulares. Es decir, que la detención consiste en la privación de la libertad de una persona sobre la pesa sospecha de la comisión de algún delito o de algún hecho delictivo, con el objeto de ponerla a disposición de las autoridades competentes para que preste su declaración. Cumplido este acto, solo podrá permanecer privado de libertad si se le dicta auto de prisión preventiva o como lo estipula la ley, que son las 6 horas. Mi nombre es Claudia María Cordón Aguilar, número de carnet 2019 44277, y mi tema es posteriores a la declaración del imputado. Esto forma parte de la clasificación que sería la coerción personal. La prisión preventiva es el primer tema del cual les hablaré. Lo podemos encontrar en el artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal y se dice que es una medida cautelar de carácter personal que se basa en, según muchos autores, privar a una persona de su derecho de libertad con el fin de garantizar el debido proceso. Claro que en el Código Procesal Penal podemos ver que en realidad más que privar a una persona de su ejercicio de la libertad es restringirle el uso de ella para que esa persona esté presente durante un proceso penal. Se dice que es una medida coercitiva personal que está dictada por mandato judicial porque tiene que ser dictada por un juez competente o tribunal con el fin de que se lleve a cabo la misma, ¿verdad? Y es eminentemente provisional porque esto no significa que es durante el tiempo de investigación que se tiene que dar y no significa que la persona va a quedar detenida contra su voluntad más del tiempo que estipule el juez, ¿verdad? Bueno, para que se dé la prisión preventiva se tienen que dar 3 tipos de supuestos, que sería el peligro de fuga, el peligro de alteración u ocultación de las fuentes de prueba y el riesgo de reiteración delictiva. Bueno, el peligro de fuga sabemos que es que una persona abandone el país o ese supuesto, ese riesgo de que una persona cumpla con ciertos supuestos que establece el código acerca de que esta persona haya un riesgo de que se pueda ir del país y no cumplir con la obligación de ser detenido por el delito que hubiese cometido o no, ¿verdad? Y el peligro de alteración o ocultación de las fuentes de prueba es que una persona de alguna forma destruya, oculte, altere medios de prueba o también que influya o obligue a las personas
terceras personas, ya sean testigos, peritos, etcétera, a cometer, a que no realicen debidamente su papel en un juicio, ¿verdad? Y el riesgo de reiteración delictiva es que una persona que es peligrosa en el entorno porque ya ha cometido diversos delitos y se prevé que pueda cometer más, o sea, esto es más una protección a la sociedad, esto es una causa por la cual se puede dictar prisión preventiva. ¿Y cuándo terminará? Bueno, se puede terminar la prisión preventiva de dos formas, definitivamente o provisionalmente, ¿verdad? Y por ella definitivamente puede ser porque se declare absolutoria, se declare condenatoria la condena, ¿verdad? Se absuelva o se impute al sujeto. O también, por ejemplo, de la otra provisional puede ser que se revoque o que él haga una petición de investigar mejor su caso, ¿verdad? Ahora, con el auto de procesamiento es una resolución característica del procedimiento ordinario por delitos graves. Bueno, este es más que todo cuando un imputado o un proceso, este es cuando un imputado pasa a ser formalmente un procesado y se debe someter al proceso del cual se había estado deteniendo para que sin que haya procedido, ¿verdad? Y se tiene que llevar a un juicio oral y si todas las pruebas que tienen son suficientes, ¿verdad? De que él haya participado en el delito. Pero dice que es una resolución provisional porque durante ese tiempo, ese lapso en que se ve si esa persona puede ser procesada o no, puede llegar una información que desaparezca todas las pruebas o de que él es culpable del hecho o acto delictivo, ¿verdad? Y las medidas sustitutivas son alternativas que ofrece el Código Procesal Penal a la prisión preventiva, o sea que son formas de mayor gravedad que afectan de menor forma al sujeto para verificar que se dé debidamente el proceso penal, ¿verdad? Y tenemos el arresto domiciliario, la obligación de someterse a cuidado o vigilancia, la obligación de presentarse periódicamente ante un tribunal, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, la prohibición de comunicarse con personas determinadas y la prestación de caución económica adecuada. Bueno, estas son de manera resumida las formas o las alternativas que ofrece el Código Procesal Penal de la prisión preventiva, ¿verdad? Mi nombre es Brenda Cruz y tengo a bien hablarles acerca de lo que son las medidas de coerción reales, patrimoniales y la revisión de las medidas de coerción personal. Las medidas de coerción reales y patrimoniales son las medidas que restringen el ejercicio de los derechos personales y son aplicados a la persona o a los bienes patrimoniales del imputado dentro de un proceso penal. Hay dos clases de medidas de coerción, lo que es el embargo y lo que es el secuestro. El embargo es una medida cautelar que afecta a determinados bienes del imputado con el fin de asegurar eventuales responsabilidades civiles derivadas de la comisión de un delito. También pueden ser definidas como una medida cautelar real. En lo que respecta a su regulación legal en el Código Procesal Penal, se remite a las medidas de garantía previstas en el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 526. El secuestro es otra medida de coerción real que conlleva una restricción a la libertad de la disposición patrimonial del imputado o de un tercero, con el fin de conservarlos y asegurar su valoración a través de distintos medios de prueba. Como siguiente punto les voy a hablar acerca de la revisión de las medidas de coerción personal. Estas pueden ser provocadas por el imputado o su defensor cuando hayan variado las circunstancias primitivas. Esto quiere decir que en un proceso de investigación surgen nuevos datos que no habían sido considerados en la tesis original sobre si se aplica o no una medida de coerción. Esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 276 del Código Procesal Penal e indica
que son de carácter revocable o reformable.